queríamos pedir unas disculpas porque hemos estado un poco desaparecidos. Hemos tenido 2 bodas en 2 fines de semana. Muy liados, con mucho entre trabajo, organizar lo que viene siendo el viaje a Grecia, la tripulación y todo esto, pues hemos tenido muchas cosas que hacer. No hemos tenido tiempo para grabar, mucho menos para editar. Ahora empezamos con el vídeo que tanto queríais, que muchas personas nos habíais preguntado. ¿Cuánto nos hemos gastado durante este tiempo? Ahora os empezaremos a desglosar todo lo que hemos ido comprando. Pues mira, vamos a empezar, que ya lo contamos en otro vídeo, pero lo volvemos a repetir para que quede todo bien detallado. El barco nos costó 39.500 euros y ya lo pagamos hace 1 año y medio. A partir de eso hemos ido sumando, ¿no? Todas las cosas que hemos ido comprando. Y empezamos con el tema de electrónica, que ha sido al final lo más caro que hemos gastado, ¿no? Sí, la sonda, los instrumentos de viento, también el plotter, el GPS, una nueva computadora del piloto automático, las radios, VHF, la portátil y la fija, el transponder ICE, que es lo que muestra tu posición a los demás barcos, un radar, luego también varios sistemas NMEA, que es el protocolo de intercambio de datos entre equipos electrónicos, que incluye también una interfaz para que el motor se pueda comunicar y tú puedas ver a través del plotter los datos del motor, como el consumo instantáneo de gasoil. Luego también antenas y cables y relés, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha costado unos 10.000 euros entre todo. Luego tenemos parte que también se podría considerar electrónica, pero es más relacionada con la electricidad del barco, con la gestión de la electricidad, que vendría siendo pues las baterías, que las hemos puesto de litio, 7 kilovatios hora de baterías, 3 paneles solares que dan un máximo de 480 vatios, un inversor cargador de baterías Victron de 1000 vatios de potencia, el inversor, un cargador solar de, si no me equivoco, 50 amperios, otro para cargar las baterías desde el alternador del motor, como son baterías de litio y son más delicadas, se tiene que poner un aparato que se llama conversor DC a DC, o sea, corriente continua a corriente continua, y luego también un inversor adicional de 3000 vatios porque queremos el día de mañana poner placas de inducción para poder cocinar. Y todo esto nos ha costado alrededor de unos 4.000 euros. Entonces, al final son 14.000 euros en temas de electrónica. Luego, ya pasando al tema de para que el barco se mueva, hemos tenido que comprar velas nuevas. Las velas, claro, eso es una cosa que también quedó pendiente de contar. Resulta que nosotros teníamos unas velas que las mandamos a la Sailmaker a que las revisara y ella nos dijo que el estado en el que estaban era pues para navegar donde estábamos, donde está el barco, ¿no? Por las costas, en plan de verano y ya está. El propietario anterior básicamente se dedicaba a navegar por la zona y nosotros, como tenemos que navegar hasta Dublín del tirón, no podíamos depender de unas velas medio arregladas, que ya nos dijo la Sailmaker que en realidad por mucho remiendo que se hiciera, al final nos recomendaba unas velas nuevas. Las velas, que son 3, porque recordáis que es un ketch y tiene 2 mástiles, tiene la vela mesana, la vela mayor y la vela Génova. Las 3 velas juntas, con todo incluido, 9.700 euros. Claro, aquí ¿qué pasa? Que teníamos la esperanza de poder arreglarlas, ¿no? De que ella simplemente las reparara y que nos saliera un poco más barato. Pero ya contábamos con el peor de los casos, al final tienes que contar con ello, porque las velas cuando las desmontamos ya vimos que al final tampoco tenían mucha vida. Sí. También todos los carros de escota los hemos puesto nuevos, 4 carros de escota que han sido 300 euros, son muy caros los carros. Entonces, luego pasamos al otro método de propulsión, que es el que personalmente menos me gusta, porque quiero que sea sostenible, pero no va a poder ser a día de hoy. Más adelante quizás lo transformamos en eléctrico, pero a día de hoy hemos comprado un motor nuevo. Bueno, como habéis visto ya, hay un vídeo específico del motor cuando lo estamos instalando y es un Yanmar. Es un Yanmar 4JH57 nuevo que nos costó 10.292 euros. Este motor lo instalamos nosotros porque si no, olvídate, nos hubiese costado 15.000 para pagarle a alguien para que haga unos soportes nuevos, que es lo que hemos tenido que hacer. Y lo que tardamos, porque también. eso también costó. Casi 2 semanas.
Luego también pues 150 euros más de pues, aceites, filtros, etcétera, de recambio, porque el motor, al ser nuevo, a las 50 horas ya se le tiene que hacer un cambio de aceite. Básicamente vamos a tener un cambio de aceite en alta mar. Y hemos tenido también que ponernos los filtros de gasoil y separadores de agua, y nos ha costado 100 euros más. Entonces, ya siguiendo con el tema de la propulsión, que no solo es el motor, hemos tenido que poner un eje nuevo. Decidimos hacerlo porque el que había estaba un poco doblado y podríamos haberlo reparado, pero en realidad justo donde el sello de la bocina, que es el sello del agua, rozaba, tenía una pequeña marca de corrosión que cuando intenté limpiar vi que ya me estaba comiendo un poco de material, y decidí que entre eso y que estaba doblado no valía la pena arreglarlo, por lo que vale uno nuevo. Entonces, esto con el adaptador para que el eje nuevo encaje en el motor, y una nueva bocina, que es el sello de agua, y también unos ánodos nuevos para el eje. No cambiamos la hélice, porque la hélice Daniela se encargó de limpiarla bien, y al final creo que ha quedado, es aceptable el estado en el que está. Todo eso nos ha costado 1.180 euros, que no contábamos con ello porque pensábamos que el eje estaría bien, pero al final hemos tenido que cambiarlo. Luego, siguiendo con la propulsión, también tenemos el bow thruster o hélice de proa, que la hélice de proa estaba en bastante mal estado, la hemos tenido que poner nueva. La hélice en sí no es muy cara, pero al final hemos tenido que hacer un servicio completo. Le revisé también las escobillas del motor, hice un soporte para que no se moviera el motor encima del tubo de propulsión. Bueno, ya hay un vídeo que ya contamos lo que hice. Y eso nos costó 300 euros, todo eso, con aceite nuevo para la transmisión. Y luego ya pasamos a el casco, que ya estáis quizás un poco saturados del tema, pero Bueno, solo es que resumiremos. El casco ha sido también muy duro, o sea, Sí. muy duro. Sí. Pero bueno, ya Ya está está hecho. hecho. Bueno, queda aplicar el anti-fouling, el anti-incrustante, pero si sumamos todo lo que nos hemos dejado entre la máquina para pelar, que la máquina para pelar ya fueron 1.500 euros, la resina epoxi para hacer las reparaciones, la imprimación epoxi, el Gel Shield 200 tan famoso, y luego para el anti-fouling hemos puesto Hempel Silic One. El Hempel Silic One ya os hemos contado en otro vídeo también que es sin biocida y es novedoso, se supone que va muy bien, no se pega nada y solo hay que aplicarle una capa cada 2 años, limpiar y echar una capa. Entonces, todos estos gastos se han resumido en 6.000 euros. 6.000 euros para todo lo que son químicos y pinturas relacionados con la protección del casco. Luego, siguiendo con temas menos importantes, tenemos la radio Android, la radio básicamente multimedia, y los altavoces, que nos costaron 200 euros, más la radio 250, entonces 450 euros en un sistema hi-fi multimedia, llámale como quieras, para tener buena música a bordo, que es muy importante. Luego, el ancla también la tuvimos que cambiar y decidimos que el ancla correcta para nuestro barco eran 33 kilos de un ancla Rockna, que nos costó 1.050 euros el ancla. Son muy caras las anclas, pero al menos vamos a fondear estando más tranquilos. Luego también 300 euros en cambiar toda la iluminación, desde las luces de popa hasta la luz de tope del mástil, como las luces de interior, todo es LED. Siguiendo con el tema de fondear, compramos una dinghy nueva, Zodiac, bote, hinchable. Muy práctica. Sí, y un motor fuera borda de 3,5 caballos por 1.200 euros, que nos pareció relativamente buen precio. Luego, también, que ya esto fue de los primeros vídeos de nuestro canal, cambiamos todas las válvulas del casco. Eso fueron 500 euros. También tuberías nuevas y el filtro de agua salada. Entonces, como fuimos para Navidad y nos morimos de frío, compramos un heater diésel nuevo. Calentador. Un calentador diésel nuevo, marca china. No nos dejamos mucho dinero en el calentador y nos acabó costando más el tubo de escape del propio calentador, que lo compramos de marca buena, porque tiene que ser de acero inoxidable, porque cuando escora el barco se moja. Entonces tiene un antisifón, pero se moja la primera sección del tubo.
El calentador y el tubo de escape nos costó 320 euros, las dos cosas juntas. El calentador funciona muy bien, pero tenemos que hacer una retroalimentación para que aspire aire caliente ya de dentro del habitáculo, porque a día de hoy todo el aire que entra dentro del habitáculo entra desde el exterior y tiene que consumir muchos más recursos para que caliente. También el extintor y una manta antiincendios, 150 euros. Y siguiendo con temas de seguridad, una balsa salvavidas nueva, una radiobaliza, unas bengalas y un claxon nuevo, que lo pondremos al lado del radar, debajo justo, para que en caso de niebla pues tengamos un buen método para ser localizados y oídos. Entonces, todo esto nos ha costado un módico precio de 2.900 euros. Entonces, para ya acabar con el tema de seguridad, también hemos comprado un kit de primeros auxilios por unos 400 euros. Al final, todo cuesta mucho dinero. Entonces, he resumido todas las compras del y la electrónica que hemos comprado en China directamente. Bueno, hemos resumido todas las compras de una plataforma china muy conocida. De 600 euros. ¿Por qué no puedo? Yo que se no hagas publicidad No gratis, me tío. hagas, tío, que te Claro. Siempre. No. Bueno, entonces, piezas chinas, todo comprado por internet, lo hemos resumido en un solo gasto, aunque han sido diferentes compras, y ha sido unos 600 euros, entre piezas electrónicas, accesorios... Cosas varias, Cosas al final. varias, muchas Sí. cosas varias. También hemos resumido todo lo que son herramientas específicas para arreglar nuestro barco en 500 euros. Son herramientas variadas, desde pues, destornilladores hasta lija, un montón de cosas que hemos ido a comprar a la ferretería del pueblo. Siguiendo con la reparación del barco, también nos gastamos 500 euros en plexiglas de las ventanas. Y suerte que lo hicimos nosotros, porque el corte también cuesta un dinero y que venga alguien a hacerlo es impensable. Entonces, También hay que decir que, claro, al ir allí directamente, no sabemos hasta qué punto al final es un precio estándar para todos. Es un pueblo muy pequeño, nosotros vamos ahí preguntando, nos ven cara de turistas, gente que no es de ahí, no sabemos hasta qué punto pues nos inflan un poco el precio o no, pero bueno. al Yo final- creo que fue el primer no griego que entró en esa fábrica en mucho tiempo. Probablemente. Entonces el inglés suyo también era bajito, yo tampoco sabía muy bien cómo pedirlo. Al final el precio nos pareció un poco caro, pero luego mirando lo que cuesta por internet nos dimos cuenta que al final pagamos el precio justo. Entonces seguimos con el tema de ferretería, todo lo que son tornillería, tuercas, mosquetones, todo lo que viene Carracas. siendo metal. Eso... Llaves inglesas. No, eso... No has dicho nada de lo que toca, Ah, no. porque esto está dentro de herramientas. Y ya pasamos a electrónica, que realmente la podríamos haber incluido en el tema anterior, pero como lo hemos comprado recientemente, pues la hemos puesto aparte, que es el Iridium Go. Para los que no sepáis lo que es un módem que se comunica con una red de satélites y sirve para, conectando tu móvil a través del Wi-Fi, puedas enviar y recibir llamadas, emails y SMS a través de una tarifa que no es barata tampoco. El Iridium Go por sí mismo, con un kit con una antena marina, cuesta 1.415 euros. Pero luego le tienes que añadir la suscripción, que son 130 euros al mes, para tener una tarifa plana de muy baja velocidad que solo sirve para lo que hemos comentado: SMS, emails y, lo más importante, llamadas de socorro, y también recibir el pronóstico meteorológico, que también es una suscripción aparte de unos 30 euros al mes. Son unos 100 euros cada 3 meses. Esto, el Iridium Go, no lo pagamos entero nosotros. Nos ayudaron nuestros padres. Esto es un regalo de parte de los padres de Alex. Porque pero, estaban muy preocupados por nuestra seguridad, entonces claro, quieren que estemos comunicados participaron. todo el tiempo, entonces nos dieron este regalo. Siguiendo con siguiendo con el registro del barco. El registro del barco incluye... Que tiene tela también esto. El registro esto del para otro barco, vídeo. sí, es para otro vídeo, pero haciendo un resumen, 1.500 euros por hacer una inspección en Grecia a través de un inspector griego que esté reconocido por Irlanda, que solo hay 2 en toda Grecia, y tuvimos que pagar su desplazamiento desde Atenas. Eso fue lo más caro en realidad. Luego la tarifa estándar de registrar un barco en Irlanda, que son 200 euros, y tener que hacer
pegatinas y vinilos con el nombre del barco, que al final esto ya lo tendríamos que hacer igualmente, y también cambiar de nombre el barco, que tuvimos... Bueno, eso ya lo contaremos en otro vídeo, solo con el tema de registrar el barco en Irlanda, porque sí, es algo... También tiene anécdotas, es un poco divertido. Sí. Al final, registrar el barco en Irlanda nos ha costado 1.500 euros. Luego, aparte de registrar el barco, también tienes que registrar la radio del barco. Para eso necesitas sacar una licencia de radio que también requiere de un título privado de operador de radio de corto alcance, que ya lo teníamos en España, pero no lo reconocen en Irlanda y lo hemos tenido que repetir porque Irlanda solo reconoce el suyo. Ese curso son 200 euros y registrar la radio son otros 200. En total, 500 euros añadiendo pequeñas cosas. Siguiendo con temas no físicos del barco, tenemos el seguro. El seguro nos costó para un año 720 euros e incluye seguro del casco y seguro a terceros. Nos explayaremos un poco más el qué seguro hemos cogido al final, detalladamente, porque hay gente que también está interesada y que quiere que comparemos un poco con seguros de España. Entonces lo haremos en el vídeo del registro del barco. Así que por encima decimos que nos ha costado 720 euros el seguro de un año. Siguiendo con temas burocráticos, tenemos el pago de la marina seca o el boatyard donde el barco está, que un año entero cuesta 2.400 euros, y eso incluye también el servicio de grúa cuando desmontamos y montamos los dos mástiles que tuvimos que desmontar. Otra cosa que quiero añadir es que nosotros, si os acordáis, quitamos el motor antiguo, que era un Perkins. Este motor nos lo compraron y por este motor nos dieron 500 euros. Bueno, que aún no nos lo han dado, pero nos dijeron que nos lo iban a descontar del alquiler anual. No lo hemos añadido aquí, o sea... Digamos que tendríamos que descontar de los 2.400 euros 500. Al final, pues nos habrá costado 1.900. Exacto. Hay que puntualizar porque es una cosa que también a personas nos preguntasteis por este motor y al final os contamos aquí que lo acabamos vendiendo. No teníamos tiempo para hacerlo nosotros directamente, o sea, lo tuvieron que hacer ellos, supongo que se llevaron una comisión. No hemos visto ese dinero, pero nos dará el descuento de 500 euros. También hemos añadido que en realidad podemos excluirlo porque el barco ya estaría listo habiéndonos gastado todo lo que hemos dicho. Es importante detallar que el barco lo tenemos en Grecia y hay que trasladarlo hasta donde vivimos, que es Dublín. Entonces, hemos estimado unos 7.500 euros de gastos del viaje entero, desde salir de Grecia hasta llegar a Dublín, contando gasoil, contando marinas, contando comida, contando si tenemos algún problema en algún lado que al final tienes que contar con ello, imprevistos. 7.500 euros. Cuando lleguemos a Dublín ya os contaremos si nos ha sobrado o faltado dinero. Luego, también queremos añadir lo que nos ha costado ir a Grecia todas las veces que hemos ido, contando vuelos, contando alquileres de coche, contando la comida, etcétera, etcétera. Todo lo que son gastos envolviendo nuestros viajes, que no han sido pocos, han sido 5 viajes en total y ha costado unos 5.500 euros todo. Entonces eso hay que sumarlo al precio del barco, porque ya cuando lo compramos ya sabíamos, ya contábamos con que el factor no tenerlo al lado de casa es importante y hay que tenerlo en cuenta a la hora de considerar si vale la pena la compra o no. En nuestro caso, seguimos pensando que ha valido la pena. Añadiendo al final de todo lo que vamos a tener que pagar cuando llevemos el barco a Dublín, va a ser la Marina de Dublín. La Marina de Dublín cuesta unos 7.500 euros anuales, que dividido entre 12 sale a unos 650 euros, más o menos. Y bueno, ahora os vamos a decir el total de todo lo que hemos ido comentando y desglosando durante estos minutos. La suma total, sin contar la marina, han sido 110.000 euros. Hay que tener en cuenta que las velas son nuevas, el motor es nuevo, la electrónica también. El precio que puedes encontrar un barco de similares características o el mismo modelo en el mercado es un poco inferior, obviamente. Pero no vas a encontrar ningún barco que tenga todo esto nuevo y al final hay que invertirlo otra vez si quieres tener un barco seguro y moderno. Entonces, teniendo en cuenta también toda la mano de obra que le hemos echado, quizás al final acaba saliendo a un precio de mercado, no ni más ni menos, pero tenemos un barco nuevo, ready to go.
Y aquí yo quiero puntualizar que yo he sido muy crítica con Alex y he intentado no pasarnos del presupuesto que teníamos, pero es verdad que, claro, es un proyecto para nosotros muy importante, nos hemos ido motivando conforme iban pasando los meses, las semanas. Al final va a ser un lugar donde vamos a vivir, es como alguien que se ilusiona con su obra nueva de una casa, de un piso. O una boda, que empiezas con un presupuesto y acabas con el triple, pues al final acaba siendo una cosa así. Calla, hombre. Al final es un lugar donde vamos a vivir y uno invierte pues lo que realmente pues, que quiere invertir, y en nuestro caso Alex mismo también se ha encargado de ir pasándome links de barcos, mismo modelo que el nuestro, pero que se encuentra en Malasia o en no sé dónde, que vale pues 120 y pico mil. Claro, yo bueno, lo veo y le digo... Desde 80. Hay barcos del mismo modelo a partir de 80. Bueno, que lo que estaba diciendo es que al final yo he intentado que no nos pasáramos, nos hemos pasado un poco porque realmente nuestra idea eran unos 90.000, pero Alex, es lo que os ha dicho antes, todo es absolutamente nuevo, sabemos todo lo que tiene, todas las características. Hemos nosotros trabajado en ese barco a fondo, lo conocemos de esquina a esquina, de proa, estribor, popa, todo, y estamos muy contentos con lo que hemos hecho. Y al final es nuestro proyecto y uno invierte pues lo que uno quiera. Nosotros nos lo podemos permitir porque seguimos trabajando, no hemos parado, todos estos meses hemos compaginado el arreglar el barco y el trabajo, entonces hemos seguido adelante con esto. Poco más que añadir, que estamos muy contentos. La semana que viene ya nos plantamos en Grecia, el 11 de junio llegamos, no queda nada, estamos nerviosos, ultimando detalles. Nos queda una semana de trabajo en la que vamos a hacer el antifouling, montar ciertas partes que faltan y esperamos que para el día 20 de junio tiremos el barco al agua. Y lo que yo os quería preguntar, y dejadlo en comentarios si estáis de acuerdo y os va bien, es retransmitir el momento en el que tiremos el barco al agua en directo, tanto por YouTube como por Instagram. O sea, si lo queréis, dejádnoslo, porque claro, el 20 es un lunes y a lo mejor es un día un poco, ¿no?, el primer día de la semana, pero si hay mucha gente pues que estáis interesados, pues lo haremos, y si no, pues tal vez en Instagram o una de dos, ¿vale? Muchísimas gracias por seguir aquí, por seguir apoyándonos. Como veis, tenemos camisetas nuevas para nuestra tripulación, que ya estamos ansiosos de dárselas a todos. Y ya intentaremos que la semana que viene haya otro vídeo, ojalá podamos, no sé si nos dará el tiempo porque ya vamos muy justos. Ya queda muy poco, sí. Esto ya va cogiendo forma y finalmente vamos a tirar el barco al agua después de casi 1 año y medio desde que pagamos la fianza. Entonces, esto ya es una meta que no podemos esperar más. Esta semana se nos va a hacer larguísima y queda una semana de trabajo antes de tirar el barco al agua. Así que estad con nosotros, por favor, darnos muchos ánimos, que esto ya llega. Sí, y nada, eso, esperamos veros la semana que viene y por favor, todo lo que queráis opinar y tal, en comentarios, que ya sabéis que lo aceptamos, que nosotros os contestamos si podemos y que nos gustan mucho vuestras críticas, porque muchas son constructivas y nos ayudan también a recapacitar sobre temas que tampoco somos súper expertos. Claro, entonces... y plantearnos cosas y reflexionar muchas veces, o sea que es súper bien. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Hasta ahora, amigos. Adiós.